tal? ¿Cómo están, querida audiencia? Cada vez somos más, estamos muy contentos y muy agradecidos. ¿Y qué tal este abril maravilloso donde todavía no llueve o llueve muy poquito y el sol está espléndido? Me encanta abril, me encanta sin duda abril, no hace tanto calor. Y llueve como justo para no tener que regar el jardín y solo esperar que la lluvia nos bendiga, sobre todo a la tierra. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar un poco la broma. ¿Quién cuenta las gotas de lluvia, no? Vamos a hablar de la personalidad obsesiva. Acuérdense que hemos dicho a lo largo de esta serie que una cosa es tener rasgos de personalidad. Yo tengo rasgos obsesivos de personalidad y tú también los tienes y te los voy a describir. Tu pelo está perfecto, los lentes están limpios, la forma de vestirte, ¿sí? Los obsesivos somos de cierta manera bien hechos. Yo cuando doy una conferencia reviso mi material para que todo quede alineado. Si no queda alineado me pongo inquieta, pero puedo vivir bien. Llego puntual al aeropuerto, si me invitan a una comida a las 12, a las 12 en punto, no me salto las reglas, no tengo broncas con figuras de autoridad, obedezco. Si en la misa se tiene uno que parar, me paro, si se tiene uno que hincar, me hinco. Y estos son rasgos obsesivos, o sea, seguimos reglas y las seguimos bien. Y no estamos enfocados en el perfeccionismo, sino simple y sencillamente hacer bien las cosas. Pero cuando uno tiene un trastorno obsesivo de personalidad, esto se pierde. ¿Y por qué se pierde, queridísima audiencia? Porque el perfeccionismo es de una rigidez que no puedes salirte de ahí. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo cercano a mí una persona que tiene un trastorno obsesivo de personalidad. Entonces, alguna vez que anunciaron, para que vean qué discapacitantes, que anunciaron que iba a haber varios movimientos, protestas en diferentes calles y avenidas de la Ciudad de México, esta persona tenía que recoger un recibo X, pero por decir algo era martes y este recibo lo tenía que entregar hasta el viernes, o sea, tenía miércoles y jueves para entregarlo, pero en su agenda de ese día estaba recoger el recibo en martes. Entonces, por más que se le dijo de varios lugares, va a haber una marcha por este lado, va a haber una marcha por este lado, esta obsesión y esta rigidez no le permite decir, bueno, voy el martes, voy el siguiente día. O me levanto más temprano el siguiente día y voy y evito todo. Por supuesto que hizo 2 horas y media de ida y por supuesto que hizo 2 horas y media de regreso. Pero ¿qué pasa con estas personas? ¿Por qué no cambian? Porque son rígidas y son tremendamente inflexibles. Entonces, bueno, así uno no puede vivir la vida. ¿Qué opinas tú de esto? Cuéntanos desde el punto de vista del psicoanálisis. Sí, fíjate que Freud de repente por ahí esbozaba la descripción de la personalidad obsesiva y decía que era la personalidad anal. Él hablaba de varias etapas de desarrollo psicosexual, la oral, porque bueno, pues es el primer contacto que tiene el bebé con el mundo extrauterino a través del pecho de la madre y que bueno, había muchas fijaciones, niños que se quedaban ahí fijados en esa etapa y estos iban a desarrollar una personalidad dependiente, que siempre estaban buscando la teta de la mamá, siempre estaban buscando la aprobación, siempre estaban buscando a alguien que los aceptara, los valorara. Pero también como había esta parte, estaba la parte anal, que era la fase donde pues el niño de repente retiene sus heces
y de repente empieza a darse cuenta que puede tener control de sus esfínteres anales y de repente da y de repente no da y de repente da. Y él lo asoció, digamos, estamos hablando de 1800, finales de 1890, de que esas personas eran muy escrupulosas, la cuestión de la perfección, del aliño personal, la cuestión de, digamos, la perfección, el perfeccionismo, y se decía que eran gente que eran muy tacañas. De hecho, los psicoanalistas por ahí, los psicoanalistas de la vieja guardia, ¿no? Los ortodoxos de los ortodoxos de los ortodoxos dicen, ay, este cuate es muy anal, porque no gasta dinero, todo lo acumula, como buen anal. Así se dice. Pero bueno, el hecho es que el rasgo obsesivo, como bien dijo la doctora Corlay, es muy importante porque imaginémonos un contador que no sea obsesivo. Le sobró un centavo. Sí, pues es un centavo, pues yo lo pongo un peso completo. Sí, pero ese centavo metido en un balance contable, una auditoría, ya en una operación mayor, puede significar miles o hasta millones de pesos, ese centavo. Entonces, el obsesivo va y busca por qué le sobra un centavo. Y le pasa la noche, le pasa el día y le pasa la otra noche y el otro día, hasta que encuentra por qué le sobró un centavo. Le tiene que cuadrar en ceros. Entonces, es gente que realmente, como dijo la doctora, bien hecha, un arquitecto, digo, bueno, yo creo que le pones esto ahí de varilla y esto de cemento y con eso aguanta. Pues se le cae el edificio y bueno, pasan cosas, pasan tragedias. Un científico que pues ahí se va, y dale un poquito más. Un médico que tanto es tantito. Entonces, un rasgo obsesivo puede ser un rasgo bastante deseable. De hecho, lo es. Un rasgo obsesivo, es totalmente funcional. Tener rasgos obsesivos nos hace llegar temprano al aeropuerto, como lo dice la regla, y no venir corriendo en el coche. Ay, porque se nos olvidó, se nos hizo tarde, no nos importó, no arreglamos la maleta, qué sé yo. Sí, un rasgo obsesivo en un cirujano, generalmente en los procesos quirúrgicos la enfermera es la que cuenta. Los aparatos, las pinzas, las gasas. Una gasa cuando entra al abdomen o a cualquier parte de nuestro cuerpo se empapa de sangre, entonces no se ve. Por eso nuestras enfermeras quirúrgicas cuentan las gasas para que no se quede nada ahí, porque se borra, ¿sí? Un cirujano obsesivo no solo cuenta la enfermera, cuenta él. Claro. La perfección de los puntos, etcétera. Pero saquemos a este cirujano de ese contexto, que es padrísimo, claro, totalmente funcional, pero si tuviera un trastorno obsesivo, ¿sí? No, o sea, no podría un cirujano, yo de entrada podría decir que tienen todos los rasgos obsesivos del mundo. Y qué bueno, pero un trastorno obsesivo no lo podría tener. Claro. Porque los tiempos quirúrgicos, ahorita me está cayendo el 20, porque los tiempos quirúrgicos no dependen de él. Y claro, en cambio el trastorno obsesivo compulsivo, todo depende de su control. Y los tiempos quirúrgicos no dependen porque el anestesiólogo llegó un poquito tarde, porque la enfermera está terminando de contar los instrumentos quirúrgicos, porque el familiar del paciente quiere decirle algo, porque ahorita ya lo va a meter, pero vino una urgencia, entonces tiene que delegar a esta cirugía por esta urgencia, ¿sí? Entonces aquí sí hay un patrón de flexibilidad donde el cirujano, este señor que tiene, este doctor, sí puede tener este patrón de inflexibilidad. Ahorita íbamos a meter a este paciente, pero deténgase el anestesiólogo, todo mundo, porque me están reportando que comió. Un trastorno obsesivo compulsivo no puede con eso. Claro. Se pone terriblemente mal. Tiene que controlar todo. Son muy escrupulosos, hipermoralistas. Yo no dudaría que en estos lugares hiperreligiosos, pero de esta
religión donde eres terriblemente castigado porque omitiste, bueno, yo soy católica, un Padre Nuestro, o te equivocaste en una frase del Padre Nuestro, te puede caer un castigo terrible. Yo quiero recordarle a la audiencia que hay personas que no son ochenteras, nosotros somos ochenteros. Digo, nos tocó la juventud de los 80s, 90s, seguimos siendo jóvenes sin duda alguna, pero hay una película que yo recuerdo cómo podría hablar de un trastorno obsesivo de personalidad. Se llama Durmiendo con el enemigo. Ah, mira. Julia Roberts. Con Julia Roberts. Entonces, acuérdense o véanle en Netflix. Acuérdense la película. El esposo, ¿verdad? Sí. Se abre la despensa, sí, y todo está perfectamente alineado. Una escena donde ella está nerviosa y tiene que acomodar las toallas. Creo que otra escena no es la despensa, sino el botiquín de baño y todo está perfectamente acomodado. Y en el momento que ella no haga algo perfecto, él es un hombre terriblemente violento. Ella se escapa y ahí viene la historia. Pero vean esas escenas de Durmiendo con el enemigo. Todo está terriblemente arreglado. Como yo les dije, yo tengo cercano a una persona que tiene rasgos obsesivos y un trastorno, posiblemente personalidad obsesiva. No sé, no me he fijado tanto. Pero alguna vez recuerdo que uno de sus amigos estaba llegando al supermercado y uno de sus amigos le dijo, te ayudo a acomodar la despensa. Y volteó y le dice, ¿esta la pongo en la D de durazno o en la L de lata? O sea, que todo tenía que ser rigurosamente cuadrado. Claro. Sí. Y bueno, se tratan estos trastornos. Sí. Y por desgracia hay veces que hay muchos chicos profesionistas bastante talentosos, escrupulosos, pero que entregan trabajos excelentes, perfectos, pero siempre fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque el detalle no lo dejaron, no se les escapó, ahí estaba el detalle y ahí se echaron más tiempo del debido y la fecha límite que era tal, pues se la brincaron, aunque entreguen pues un trabajo con una rigurosidad totalmente solar, científica, pero no cumplen tiempos porque no les da tiempo y no duermen. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser bien hecho, preciso, exacto. El detalle. El detalle, ese. No hay detalles que se les pueda ir. Y entonces metiéndose ese detalle se siguen con otro detalle, con otro detalle, con otro detalle, con otro detalle y ya la meta del trabajo ya se perdió. Claro. Entonces empiezan con una cosa y terminan con la otra. Finalmente te pueden entregar un trabajo de 100 hojas lleno de detalle, ¿sí? Porque no pueden salirse de la línea. Entonces sí, es un trastorno gravemente discapacitante. Por ejemplo, estas personas, en inglés el diagnóstico es hoarding disorder, en español es trastorno por almacenamiento. Estas personas que almacenan, muchas veces tienen TOC, trastorno obsesivo compulsivo, que es diferente de tener un trastorno de personalidad obsesivo, pero frecuentemente van de la mano. Okay. Entonces tienen esta incapacidad para deshacerse de las cosas. Entonces, frasco de leche Lala, sí, me puede servir para algo. De Tupperware, de recipiente. Sí, pero ya tienes 100 ahí y no pueden deshacerse. A mí me cuesta trabajo deshacerme de las cosas, ¿cómo se llama? Que se pueden reciclar. Yo digo que tenemos que trabajar más en nuestro planeta Tierra, en nuestro planeta, punto. Entonces sí me cuesta trabajo y digo, no, pues que se recicle un poquito más, etcétera. Y de repente digo, no, tranquila, porque al ratito tengo un acumulamiento de cosas que no se deben. Y realmente yo no tengo un hoarding disorder porque compro muy poquito, porque siempre he pensado que
uno tiene que vivir ligero, ¿sí? Pero las personas con trastorno por acumulamiento, que va muy de la mano o con el trastorno de personalidad obsesivo, no pueden tirar cosas. Y entonces aquí estamos en esta salita muy linda, hasta aquí está el periódico, aquí están las botellas de cloro, allá están las cajas de pasta de dientes y así me puedo seguir. Muchas veces el trastorno por almacenamiento puede ser como muy ordenado de los obsesivos. Otros puede ser un tiradero espantoso, pero no existe la capacidad para sacarlo. Tú sabes que ya no sirve, pero por sí puede servir. Claro. Y bueno, pues eso acumula chinches, se acumula piojos, se acumula ratas, se acumula enfermedades. Incluso en el trastorno por acumulamiento hay personas que no se pueden deshacer de sus animales muertos, que el pajarito, que el gato, y los congelan. Ah, qué bárbaros. Pero hace ratito tú hablabas de esta película también, creo que es noventera, de Mejor Imposible. No sé si alguno de ustedes la ha visto, pero aquí discutíamos el doctor y yo cuál sería la diferencia entre tener un trastorno obsesivo compulsivo y tener una personalidad obsesiva. Yo creo que en Mejor Imposible, que el actor es Jack Nicholson, tenía un trastorno obsesivo compulsivo, como contaba las rayitas, los pasos, las líneas que no podía tocar porque le generan gran ansiedad. Pasa bastante con el trastorno de personalidad, que ahorita estamos hablando de trastorno obsesivo de personalidad, pero es más, no es por ansiedad. De entrada, el trastorno de personalidad obsesivo no tiene la compulsión. El tocar madera, ¿sí? No tiene la compulsión, el volverse a lavar las manos. No, simple y sencillamente está en un centímetro cuadrado perfecto donde no puede seguir a dar al otro si no está todo perfectamente obsesivo en su lugar. Es de una rigidez que es terriblemente discapacitante. Los lunes toca vestirse de blanco, pero la lavadora se descompuso, no hubo sol, llovió, me vestí de blanco y luego me cayó me caí en un charco. No puede salirse de esto. Claro. Y entonces genera una gran discapacidad. Claro. Y una dificultad para vincularse con los seres humanos, ¿no? Porque de alguna forma pues son tan perfeccionistas, tan exigentes, tan controladores, tan cuadrados en una cuadratura exagerada, que bueno, también es difícil aguantarlos, ¿no? Estar con todo el orden del mundo, toda la precisión y no te debes limpieza. La limpieza, sí, desde luego. Y entonces, por ejemplo, una persona con trastorno de personalidad obsesiva, se me ocurre, que tiene muchas ganas de tener sexo y está ahí intentando cachondear con su pareja, pues no puede hasta que ella o él se bañen. Y con una especie de, vamos a decir, ritual de baño. ¿Sí? Entonces sí puede ser muy discapacitante. Sí. Yo solo puedo viajar en martes, pero no hay boletos. Entonces no se puede. ¿O martes 13? No, ahí no. Bueno, martes 13 creo que todos. Sí, porque martes 13, ¿se acuerdan que era una leyenda romana de no te cases ni te embarques, no? Sí. Sí. Sí, y por ejemplo, muchos se ha observado que de repente estos personajes obsesivos, ya con el trastorno de personalidad, tuvieron un padre, la figura paterna también, digamos, muy rigorista, pero bueno, este padre, lejos de, aparte de ser desde luego obsesivo, era violento. Entonces ellos se vuelven totalmente perfeccionistas en ese perfeccionismo que el padre les impuso, y en su mente, aunque el padre haya muerto, hay de él que él sobrevenga o no actúe de esa forma tan estructurada, lo que haría el padre, cómo lo haría,
y le es muy difícil deshacerse de esa figura paterna. Se dice por ahí que esta personalidad obsesiva deviene mucho de la figura paterna, pero la figura paterna es una figura muy violenta, o sea, vincula sus rasgos o su trastorno obsesivo con la violencia. Y de repente hay ocasiones, yo tenía un paciente que el padre era militar y como pues buen militar, pues muy cuadrado, pero traía un tema de violencia muy fuerte. Y a él lo ponía a limpiar el excusado, parece película norteamericana, el excusado con cepillo de dientes, por abajo, por todos lados, que quedaba bien, y llegaba a supervisar el padre ya a medianoche, porque al hijo le había dado ya todo el día lavando las líneas de los mosaicos con cepillo de dientes y todo impecable, todo perfecto. Y bueno, cuando él muere, él sigue, él dice, bueno, ya se liberó, pobre, qué bueno. Y no se libera y en la cabeza está todo ese tema, lo reproduce con una pareja y está limpiando ahí a las 2, 3 de la mañana el excusado con el cepillo de dientes, cuando la pareja, bueno, este cuate está freaky, o sea, vente a dormir conmigo, a verme hacer el amor, verme. Entonces, sí, y resulta muy discapacitante, ¿no? Y esas figuras paternas que no solamente tienen el trastorno obsesivo, sino son profundamente violentas, pueden hacer mucho daño y esa personalidad se vuelve una personalidad tan rígida y pues no solamente sufre, seguramente que sufre, sino que hace sufrir a su entorno también, cuando hablamos de alguna de estas personalidades que hacen sufrir al entorno, ¿no? Entonces yo ya me ha tocado varios obsesivos que sí, las parejas, los hijos, y bueno, repiten el patrón con sus propios hijos. No, eso está mal y rompe la tarea porque el solecito no tenía ese tono de naranja, tenía un tono distinto y bueno, cosas que, bueno, pueden ya rayar en cuestiones hasta psicóticas a veces, diría yo, ¿no? Totalmente. Entonces ahora imagínense la maestra de sus hijos con un trastorno de personalidad obsesiva. No, o sea, no es compatible. Claro. Acuérdense nuevamente que todos tenemos rasgos de personalidad, ¿sí? El histriónico, el narcisista, el obsesivo, pero cuando hablamos de un trastorno de personalidad, estamos hablando de un patrón inflexible, un estilo de vida que no puede ser compatible con las relaciones interpersonales. Uh-huh. Imagínense un trastorno obsesivo de personalidad con una chava que es impuntual. Eso acaba en violencia. Claro. Acaba en violencia. Seguro. Como nuevamente me regreso porque hablar de las películas es como muy gráfico verbal. Sí, estas escenas donde está todo arreglado, la toalla tiene que estar perfecta, bueno, y tantito algo sale mal, el protagonista secundario se enfrasca en una violencia porque ella no hizo lo correcto. Uh-huh. También por ahí vi otra película, el actor es Kevin Costner. No recuerdo el nombre de la película, tampoco se las recomiendo ver, es bastante aburrida, es bastante malona, diría yo, donde él es un asesino serial. Mr. Brooks, el señor Brooks, creo que él era un gran empresario. Sí, y tenía que matar a alguien. Tenía que matar, ¿sí? Y las hijas, él sospecha que la hija también heredó el gen de la psicopatía, pero como es obsesivo para todo, ¿sí? También es como muy representativa. Uh-huh. Bueno, los rituales que hacemos en las iglesias. ¿En dónde más hacemos rituales? Pues en algunas ceremonias, uh-huh, etcétera. Una persona obsesiva, si el ritual, estoy hablando del sacerdote en la misa, no es como le debería salir, es un sacerdote que se va a detener un poco en la iglesia y va a empezar a agredir porque lloró un niño, porque alguien tomó el celular, ¿sí? Pero no porque que por supuesto cualquiera que está hablando en público, inclusive un sacerdote, cuando alguien está tomando el celular y no le está haciendo caso, da coraje, pero esto es una situación totalmente fuera de contexto. Uh-huh.
Bueno, pues terapias. ¿Qué sirven para el trastorno obsesivo de personalidad? Terapia cognitivo-conductual. Sí, incluso los grupos, ahorita que lo mencionabas antes de entrar al aire, los grupos sirven mucho porque entre ellos se identifican y se van dando cuenta, se van espejeando al darse cuenta cómo su vida se ha entorpecido y cómo entorpece la vida de los otros con este perfeccionismo, esta rigurosidad, que muchas veces es un mecanismo de control, pero de alguna forma, pues sí, los grupos siempre son como AA, son bastante bienvenidos, sobre todo si están focalizados. En Estados Unidos hay cientos, miles de grupos de obsesivos porque, bueno, ahí hay gente que si de repente me mencionan muchos casos, si hay alguien que se le rompe, tienen rutinas, la rutina es inamovible. Entonces, personas que de repente pues, se tienen que bañar y lavarse los dientes, estar muy bien alineados, pero se acabó el agua por X razón. Entonces el tipo se le viene el mundo encima, no van a trabajar, hacen toda una serie de aspavientos y van a ver de dónde vino la falla y se rompió una tubería por allá y van a ver que buscan, lejos de resolver el problema, pues a lo mejor te vas a bañar a casa del vecino, de la mamá, del tío, a ver qué pasó, por qué su ritual que era tan riguroso no se cumplió. Y bueno, hay gente que los rituales de hecho son como manifestaciones de la obsesión del ser humano, ¿no? Todos esos rituales, tienen muchos objetivos los rituales, pero muchos rituales en ese sentido, por ejemplo, la Sociedad de los Poetas Muertos, me acuerdo con Robin Williams, en paz descanse, que dejó el papá de uno de los chicos de los estudiantes, siempre dejaba acomodadita sus pantuflas a la misma altura, o sea, las acomodaba antes de dormir. El señor era un señor impecable, pero un señor violento, agresivo, que lleva a su hijo al suicidio, ¿no? Entonces, bueno, todos estos trastornos no son inocuos, tienen cuando son trastornos, ¿no? Y tenemos rasgos que son deseables, pero cuando son trastornos, bueno, ya se hicieron películas, se han hecho novelas y bueno, pues hay que tener conciencia de esto. Pero un poco para preparar a la audiencia para el siguiente programa, hay rasgos de personalidad que pueden ser totalmente funcionales. Claro. Incluso los rasgos histriónicos de personalidad, los rasgos obsesivos de personalidad, claro. Los rasgos narcisistas de personalidad. Claro. Pero hay rasgos que no van a ser funcionales jamás. Claro. Podemos decir que esta es una mujer con un trastorno límite, o lo tiene o no lo tiene. Puede tener rasgos, pues puede ser impulsivona, conflictiva y con psicoterapia, pero hay llevarla, ¿no? O sea, hay grados de severidad. Los rasgos obsesivos sí nos pueden servir, están a nuestro favor. Uh-huh. Sí, son los rasgos que cuando tenemos un botón mal abrochado nos hace acomodarlo. Uh-huh. Sí, pero si tenemos prisa porque el niño se cayó, no pasa nada si lo tenemos desabrochado. Claro. Sí, pero un obsesivo compulsivo, si no acomoda el botón, no importa si el niño se cayó. O sea, claro. Sí, quiero que vean la diferencia. Los rasgos obsesivos nos hacen bien peinados, maquillados, perfectamente vestidos, no importa el estilo. Puntuales, bien hechos en nuestro trabajo, en entregar los cuadernos a tiempo, las tareas a tiempo, nos hacen ascender, nos hacen que los demás confíen en nosotros. Yo sé que el doctor siempre es puntual. Sí. Yo sé que la doctora no va a faltar con el trabajo. Son muy, muy funcionales. ¿Cuándo son disfuncionales, queridísima audiencia? Cuando son inflexibles y no nos permiten vivir la vida como es, con claro. Altas, con bajas, con curvas, con rectas, etc. Nos vemos para el siguiente programa, que vamos a seguir con los trastornos de personalidad. En este caso, vamos a platicar del trastorno evitativo. ¿Qué hace una persona tener un trastorno evitativo de personalidad? Pero eso va a ser para el próximo miércoles. Mientras tanto,
Les mandamos un abrazo, seguimos disfrutando del verano maravilloso. Qué rico. Muy buena tarde, bye.